Imaginen a dos personas, ambos sentados a la misma mesa. Ante ellos, el mismo libro. Leen las mismas líneas, sobre el mismo rey, sobre el mismo pueblo, sobre el mismo futuro. Y cuando dejan el libro y se miran, resulta que han leído algo completamente distinto. Uno dice, «Él volverá». El otro responde, «Él aún no ha venido». Y ninguno de los dos se equivocó al leer. Ambos conocen el texto de memoria. Ambos están convencidos de que su lectura es la precisa. Esta conversación lleva ya 2 milenios. Comenzó aproximadamente en el primer siglo de nuestra era, cuando un pequeño grupo judío en Judea se convenció de que su maestro era el mismísimo Mashiach prometido por los profetas. Y cuando el resto de los judíos no estuvo de acuerdo. Desde entonces la conversación no ha cesado, aunque su forma ha cambiado. A veces fue un debate teológico académico, otras un debate forzado en la corte de gobernantes cristianos. Otras, una conversación tranquila entre vecinos de distintas creencias en una misma ciudad. Pero la pregunta siguió siendo la misma. Y es precisamente esta pregunta la que está en la base de una de las divergencias religiosas más profundas de la historia. El primer enigma de nuestra investigación suena así. El cristianismo y el judaísmo crecieron de una misma raíz. El mismo Tanaj, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, los mismos profetas, los mismos textos sobre el Mashiach. Pero cuando un cristiano pronuncia la palabra segunda venida, ningún teólogo judío discute con ese concepto. Simplemente no entiende de qué se habla. No porque lo rechace, sino porque para él no existe como pregunta. ¿Cómo se puede venir por segunda vez si en la tradición judía no está registrada la primera? Esto no es un golpe retórico. Es una posición teológica fundamental que ya tiene 20 siglos. Y entenderla significa entender la diferencia entre dos mundos que hablan de lo mismo, pero quieren decir cosas distintas. Entender no significa estar de acuerdo. Pero entender significa ya dar un paso que la mayoría de la gente no da nunca, limitándose a que el otro lado simplemente no entiende o es terco. Ni lo uno ni lo otro son una explicación. La explicación se encuentra más profundo. He aquí el segundo enigma, y es aún más agudo. La propia expresión segunda venida no aparece en ninguna fuente judía como una expectativa que fue rechazada. No está ahí en absoluto, no como idea prohibida, no como herejía, no como opinión minoritaria. Simplemente no está. Porque surgió como respuesta a un problema que en el judaísmo nunca existió. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué su solución condujo a una divergencia tan radical? ¿Y qué dice exactamente el judaísmo sobre el Mashiach, no en un resumen, sino directamente, desde sus propias fuentes? De esto trata la investigación de hoy. Antes de hablar de lo que piensa el judaísmo, hay que exponer honesta y exactamente lo que piensa el cristianismo. Porque una conversación sobre diferencias solo tiene sentido cuando ambas partes están representadas correctamente. Y porque a menudo, en esta conversación, una parte describe a la otra en la versión más débil, simplificada de su posición, y eso garantiza un diálogo de sordos. En la teología cristiana, el concepto de la segunda venida es central. Sin él, la escatología cristiana, la doctrina sobre los destinos finales del mundo, pierde su sustento. Jesús de Nazaret vino una primera vez. Enseñó, predicó, fue crucificado, y según la convicción cristiana, resucitó. Pero todo lo que debía ocurrir con el advenimiento de la era mesiánica, la paz universal, la resurrección de los muertos, el juicio, el mundo renovado, no ocurrió. ¿Por qué? La respuesta que elaboró el cristianismo primitivo suena así. Porque eso ocurrirá en la segunda venida. Esta expectativa está integrada en la vida cristiana a todos los niveles. Resuena en la liturgia. El credo apostólico, una de las confesiones breves más antiguas de la fe cristiana, contiene una afirmación directa. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. La antigua oración cristiana
Maranata, aparentemente una de las oraciones más antiguas del cristianismo, se traduce literalmente como Señor, ven, o Nuestro Señor ha venido. En las epístolas del apóstol Pablo, el retorno de Cristo es un tema constante que determinaba las decisiones prácticas de las primeras comunidades. En el Apocalipsis de Juan, las palabras finales, sí, ven Señor Jesús, son un llamado de espera. Sin esta expectativa, el cristianismo es inconcebible. No es una idea periférica, no una opción adicional. Es un elemento estructural de todo el sistema. Es importante señalar que el propio cristianismo primitivo estaba profundamente impregnado de esta expectativa. Las primeras comunidades cristianas vivían con la convicción de que la segunda venida ocurriría en su vida o en la de sus hijos. El apóstol Pablo, en sus primeras epístolas, usa formulaciones que indican la cercanía de este evento. Cuando la espera se prolongaba, los autores cristianos primitivos lo reflexionaban teológicamente. Fue entonces cuando se formó aquel concepto de un cumplimiento a su debido tiempo indefinido que se convirtió en la posición cristiana estándar. Precisamente por eso, el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo sobre este tema no puede ser superficial. Porque para un cristiano, decir «la segunda venida no ocurrirá» significa destruir el centro de su fe. Y para un judío, decir «la primera venida ocurrió» significa aceptar una base que no es compatible con cómo el judaísmo lee el Tanaj. Pasemos ahora a la pregunta principal. ¿Qué dice el Tanaj sobre el Mashiach? No un resumen, no una interpretación de otra tradición, sino los textos directos. La palabra Mashiach en hebreo significa ungido. No es un nombre, no un título único. En el Tanaj se llama ungidos a los reyes, los sumos sacerdotes y en un lugar incluso al rey persa Ciro. La unción con aceite de oliva era en el antiguo Israel un ritual de consagración para un cargo. Cuando los profetas hablan del futuro Mashiach, se refieren a un rey del linaje de David que será ungido y establecerá la era mesiánica. El origen del linaje de David no es una formalidad, es un elemento fundamental. David no fue simplemente un rey, fue un hombre con quien Dios hizo un pacto especial. Levantaré después de ti a tu descendiente y afirmaré su reino. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Esta promesa se convirtió en el fundamento de toda la esperanza mesiánica. El Mashiach no es simplemente cualquier buen gobernante. Es precisamente un descendiente de David, heredero de este pacto concreto. Precisamente por eso, en el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús comienza con Abraham y pasa por David. Los autores del Evangelio sabían que era un criterio clave y lo certificaron específicamente. ¿Qué es esta era? Los profetas la describen de manera muy concreta, no metafóricamente, no espiritualmente, sino literal y comprobable. El profeta Isaías capítulo 11. Y será en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y se alzará sobre las colinas, y a él acudirán todos los pueblos. Y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto no es una imagen de paz espiritual en las almas. Es una descripción del fin de las guerras entre estados. El mismo Isaías, capítulo 11. Y la tierra conocerá al Señor, como las aguas cubren el mar. No creyentes individuales, la tierra. No pueblos individuales, todos los pueblos. Reconocimiento completo y universal de Dios en la tierra física. El profeta Ezequiel, capítulo 37, habla de la reunión del pueblo disperso de Israel en su tierra. No una parte del pueblo, todo el pueblo. No una reunión simbólica, literal y definitiva. El profeta Zacarías, capítulo 8, y 10 hombres de todas las lenguas y naciones asirán el manto de un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Todos los pueblos mismos se acercarán a la tradición judía. Zacarías, capítulo 14.
y el Señor será rey sobre toda la tierra. Este es el punto final, no la victoria de una religión en una disputa con otra, el reino literal y mundial de Dios. Finalmente el profeta Miqueas dice, «Y él será la paz, y reunirá a Jacob en Israel». La reunión de los judíos de la diáspora, una de las promesas mesiánicas centrales. Y otro aspecto importante que a menudo se pasa por alto. Ezequiel, en su profecía sobre el Mashiach, añade específicamente, «Y será un solo pastor para todos ellos, y andarán en mis mandamientos». Esto es una indicación de unidad espiritual, pero en el contexto de la reunión física y la restauración. Lo espiritual y lo físico en la comprensión judía de la era mesiánica son inseparables. Uno sin el otro no se considera cumplimiento. Esta es la lista de criterios del Mashiach en el judaísmo. No eventos espirituales abstractos, no cambios en los corazones de las personas, no milagros o resurrección. Eventos físicos históricamente verificables. Fin de las guerras. Reunión de todos los judíos en la tierra de Israel. Reconstrucción del templo. Reconocimiento universal del monoteísmo. Cada uno de estos puntos o bien ocurrió o bien no. No hay una tercera opción. Y ahora, la pregunta que el judaísmo plantea no con agresión, sino con la lógica fría de un cronista. ¿Qué de esto ocurrió en el primer siglo de nuestra era? Consideremos el momento histórico. El primer siglo antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era, uno de los periodos más tensos en la historia judía. Judea estaba bajo el dominio de Roma. La carga fiscal era pesada. El poder de Herodes y sus herederos causaba indignación. En el pueblo circulaban numerosos movimientos mesiánicos. Los historiadores cuentan varias figuras que sus seguidores consideraban el Mashiach, o al menos vinculadas a la era mesiánica. Juan el Bautista, Teudas, el egipcio, un líder anónimo de un movimiento mencionado por el historiador Josefo Flavio, y Jesús de Nazaret. ¿Qué ocurrió con Jerusalén y el templo? En el año 70 de nuestra era, 40 años después de la crucifixión de Jesús, las legiones romanas al mando de Tito sitiaron Jerusalén. El asedio duró varios meses. Josefo Flavio, testigo presencial, describe lo que ocurría dentro de la ciudad. Hambre, enfermedades, disputas internas entre facciones judías, ejecuciones masivas. Cuando las murallas fueron derribadas, el segundo templo, aquel que fue reconstruido después del exilio babilónico y ampliado por Herodes a dimensiones grandiosas, fue quemado hasta los cimientos. Según el testimonio del mismo Josefo, alrededor de 1 millón de personas murieron y unas 100.000 más fueron capturadas y vendidas como esclavas. El hecho mismo de la destrucción del templo 40 años después del supuesto primer advenimiento del Mashiach, para el judaísmo es un argumento de peso colosal. No porque sea un reproche cruel, sino porque uno de los criterios clave de la era mesiánica es precisamente la reconstrucción y preservación del templo, no su destrucción. Esto no se puede explicar diciendo que el Mashiach ya vino, sin reinterpretar el criterio mismo. Es una catástrofe histórica, no un triunfo mesiánico. Los judíos fueron dispersados por todo el Imperio Romano. Josefo Flavio describe cómo los cautivos judíos fueron llevados por toda Roma en la procesión triunfal de Tito. Este evento está inmortalizado en el Arco de Tito, que aún se encuentra en Roma. En él se representan soldados llevando los objetos sagrados del templo saqueado, la menorá, las trompetas de plata, la mesa de oro para los panes de la proposición. Fue una demostración pública de victoria sobre el Dios de Israel, o al menos así se percibió en aquel tiempo. No ocurrió ninguna reunión de todos los judíos en Israel. Al contrario, ocurrió la máxima dispersión. Las guerras entre pueblos continuaron y continúan hasta hoy. El conocimiento de Dios no se extendió por toda la tierra en el sentido que describían los profetas. El segundo templo no existe hasta el día de hoy, aunque precisamente en ese lugar se encuentra una de las mezquitas más veneradas del Islam. Ninguno de los criterios de la lista se cumplió. Desde el punto de vista del judaísmo,
Esto no es un ataque teológico contra el cristianismo, es simplemente una constatación de hechos. Y es precisamente aquí donde surge la bifurcación en la que el judaísmo y el cristianismo se separaron, y desde entonces no se han vuelto a encontrar. El cristianismo resolvió este problema de manera teológicamente elegante. La primera venida cumplió una parte de la promesa, la redención del pecado, el nuevo pacto, la apertura de la salvación para todos los pueblos. La segunda parte, la transformación física del mundo, se cumplirá en la segunda venida. El Mesías vendrá de nuevo y entonces se cumplirá el resto. Esta decisión tiene una lógica interna. Permite mantener unida la misión espiritual de Jesús y las promesas proféticas aún no cumplidas. Explica por qué el mundo no cambió inmediatamente después de la primera venida. Y es orgánica para un sistema en el que lo central no es el resultado histórico, sino la fe personal y la relación con Dios. El judaísmo responde: esa lógica no está en las fuentes. En ninguna parte del Tanaj los profetas hablan de dos venidas del Mesías. No hay indicio de que la promesa mesiánica se cumplirá en dos etapas separadas por un plazo indefinido. Además, existe un punto alágico fundamental, normativo legal, si se usan categorías modernas. Según la tradición judía, la veracidad de la palabra profética se verifica por su cumplimiento. Un profeta cuyas palabras no se cumplen es un falso profeta. Posponer la verificación a un futuro indefinido significa hacer la profecía infalsificable, es decir, sacarla de los límites de cualquier verificación posible. Este es un argumento profundo que a menudo se subestima. No aborda la persona de Jesús, no toca su enseñanza sobre el amor y el perdón, no cuestiona su autoridad moral. Aborda una pregunta concreta. ¿Es el Mesías un hombre bajo cuyo liderazgo no se cumplieron las condiciones mesiánicas? El judaísmo responde: no, por definición. No porque no quiera reconocerlo, sino porque ese es precisamente el criterio. Aquí el cristianismo a menudo objeta: pero Jesús mismo habló de su segunda venida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, describe las señales del fin de los tiempos y su regreso. Esto no es una interpretación posterior de sus seguidores. Son sus propias palabras. El judaísmo responde a esto de dos maneras. Primero, el propio Jesús no presentó estas palabras como explicación de por qué las profecías mesiánicas del Tanaj aún no se habían cumplido. Segundo, desde el punto de vista judío, cambiar los criterios, posponerlos para una segunda venida, es precisamente la operación teológica que el judaísmo considera inadmisible. La profecía debe ser verificable sin derecho a un aplazamiento ilimitado. Este no es un argumento definitivo. Es simplemente el punto donde los sistemas divergen fundamentalmente y donde la conversación a menudo llega a un callejón sin salida. No porque las partes no se escuchen, sino porque parten de posiciones iniciales diferentes respecto a la lógica misma de la profecía. Y aquí es importante otro detalle. El judaísmo aplicó este criterio consistentemente a todos los candidatos, no solo a Jesús. En la historia judía, los pretendientes mesiánicos aparecieron en múltiples ocasiones, y cada vez el criterio fue el mismo. ¿Se reconstruyó el templo? ¿Se reunió al pueblo? ¿Cesaron las guerras? Si no, entonces aún no es él. En la historia del pueblo judío hubo varias figuras que muchos tomaron por el Mesías. El caso posterior más conocido es el de Shabbetai Tzvi, en el siglo XVII. Era un místico carismático de Esmirna que en 1665 a 1666 se declaró el Mesías y reunió a su alrededor un enorme movimiento, y no solo entre la gente común. Rabinos prominentes, comerciantes ricos, comunidades enteras desde Polonia hasta Yemen lo reconocieron. Fue uno de los movimientos mesiánicos más masivos de la historia judía. Los seguidores de Shabbetai Tzvi comenzaron a prepararse para el regreso físico a Israel. La gente vendía casas y propiedades. Las comunidades fueron arrasadas por una ola de éxtasis, experiencias místicas, arrepentimiento. Esto por sí solo muestra cuán real y vivo era el anhelo mesiánico en las comunidades judías de la época.
no era una abstracción, conducía inmediatamente a acciones prácticas. En 1666, el sultán Mehmed IV le ofreció una elección: convertirse al Islam o ser ejecutado. Sabetay Zvi se convirtió al Islam. El movimiento se derrumbó instantáneamente, excepto por un pequeño grupo de seguidores que intentó explicar teológicamente esta traición. Afirmaron que la conversión al Islam era parte de una misión mística especial, un descenso a la impureza para redimirla. Esta explicación fue aceptada por un círculo reducido. La mayoría de las comunidades judías percibió lo sucedido como una dolorosa desenmascaración de un impostor. El judaísmo en general percibió este episodio como lógico. El movimiento no superó la prueba de la realidad. La hora mesiánica no había llegado. La conclusión era la misma. Y fue precisamente esta experiencia dolorosa, destructiva para muchas familias, la que fortaleció en la tradición rabínica la cautela hacia los pretendientes mesiánicos. Algunos rabinos de la época advirtieron específicamente: no declares a nadie Mesías hasta que veas el resultado. En el siglo XX hubo otra ola, el movimiento Chabad, una de las corrientes jasídicas más grandes y activas, parte del cual veneraba a su líder Menachem Mendel Schneerson como un posible Mesías. Schneerson, uno de los líderes religiosos judíos más influyentes del siglo XX, un hombre de intelecto y talento organizativo excepcionales que elevó el movimiento Chabad a una escala global, nunca rechazó ni aceptó públicamente esta veneración. Murió en 1994 en Nueva York sin proclamarse Mesías y sin completar ninguna de las condiciones mesiánicas estándar. Después de su muerte, parte de los Hasidim continúa esperando su resurrección o la revelación de su mesianismo. Esta parte del movimiento se llama a sí misma mesianistas dentro de Chabad. La parte principal del propio Chabad, y más aún la mayoría de la comunidad judía, ve esto con escepticismo, por las mismas razones por las que el judaísmo es escéptico hacia cualquier pretendiente mesiánico, bajo cuyo liderazgo no ocurrieron los eventos mesiánicos. Este es un punto importante para entender la posición del judaísmo. No es anticristiano en esencia, simplemente es consistente en la aplicación de los criterios que él mismo estableció. Y estos criterios no son una invención de los rabinos, ideada específicamente para rechazar a Jesús. Están formulados sobre la base de los mismos textos que leen los cristianos, y se aplican a todos los candidatos, sin excepciones. Aquí vale la pena detenerse y recordar la pregunta principal con la que comenzamos. 2 personas, un libro, 2 conclusiones. ¿Cómo es posible? No es que una de las partes no haya leído. Se trata de algo más fundamental, de la lente a través de la cual una persona aborda el texto. Esto se llama hermenéutica, la ciencia de la interpretación, y en este caso las premisas hermenéuticas de las 2 tradiciones divergen radicalmente. Para el judaísmo, el Tanaj es ante todo un documento legislativo e histórico. Las profecías en él se leen literalmente, a menos que haya bases concretas para una lectura diferente. Si un profeta dice, convertirán sus espadas en rejas de arado, significa el fin de las guerras en un sentido histórico, físico. Una lectura simbólica requiere justificación. La hermenéutica judía conoce el principio del peshat. El contexto siempre tiene prioridad. No se puede tomar un versículo e interpretarlo aislado del libro al que pertenece. Para el cristianismo, el Antiguo Testamento se lee a través del prisma del Nuevo. Es decir, los eventos descritos en él se perciben como prefiguraciones y profecías cuyo cumplimiento se encuentra en Jesucristo. Esto se llama lectura tipológica. Cuando Isaías describe al siervo sufriente, el cristiano ve a Jesús. Cuando el salmista escribe sobre un hombre abandonado por Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cristiano oye las palabras desde la cruz. Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, el cristiano ve una prefiguración del Gólgota. Estos 2 enfoques no solo crean conclusiones diferentes, crean mundos diferentes. Y ninguno de los 2 es una lectura descuidada.
Ambos están construidos sobre una tradición de interpretación de siglos, sobre enormes bibliotecas de comentarios, sobre un pensamiento teológico serio. Los comentaristas judíos, Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Maimónides, compusieron miles de páginas de análisis de cada versículo. Los teólogos cristianos, desde Orígenes y Agustín hasta Tomás de Aquino y Lutero, hicieron lo mismo. No es una lectura superficial por ambas partes. Es el resultado de una inmersión profunda en el mismo texto desde dos posiciones diferentes. Pero volvamos a nuestra pregunta concreta. ¿Por qué los judíos no esperan una segunda venida? Ya hemos aclarado que el propio concepto de segunda venida está ausente en el judaísmo, porque no tiene base en el texto. Pero ahora miremos más a fondo. ¿Qué espera el judaísmo en su lugar? ¿Cuál es la imagen del futuro que vive en la conciencia religiosa judía? El concepto del Mesías en el judaísmo no es monolítico. Dentro del propio judaísmo existen diferentes énfasis, diferentes escuelas, diferentes tradiciones. Y es importante entender esto, porque el judaísmo en principio se relaciona con el desacuerdo de manera diferente a la mayoría de los sistemas religiosos. En el judaísmo hay un dicho: 2 judíos, 3 opiniones. No es una broma sobre el carácter, sino literalmente un principio cultural. El Talmud, el principal comentario a la Torá, está construido como un registro de debates. Las opiniones que quedaron en minoría se registran junto a la opinión ganadora. Porque en el futuro la situación puede cambiar, y entonces la minoría resultará ser la correcta. El desacuerdo no es un error, es un método. La palabra pilpul, el estudio tradicional judío a través de un agudo debate dialéctico, describe precisamente esta forma de trabajar con el texto, no a través del consenso, sino a través del choque de argumentos. En esta cultura, no es sorprendente que el concepto del Mesías también exista en varias variantes. El judaísmo ortodoxo, especialmente su rama jaredí, espera un Mesías literal, una persona concreta del linaje de David que vendrá y cumplirá todas las profecías descritas. Esto ocurrirá cuando el pueblo esté preparado, cuando el nivel de observancia de los mandamientos y el estado espiritual del pueblo alcance la altura necesaria. O según otras opiniones, cuando el pueblo alcance el fondo absoluto, porque el Mesías vendrá en el mejor momento o en el peor. Esta dualidad está registrada en el Talmud. Hay 2 opiniones, y ambas se consideran fundamentadas. El judaísmo reformista, la corriente más grande en Estados Unidos y Europa occidental, tradicionalmente ha reinterpretado al Mesías no como una persona, sino como una era. No será una persona la que cambie el mundo, sino la mejora moral gradual de la humanidad bajo la influencia de los valores judíos, lo que conducirá a la era mesiánica. Esta es una interpretación más abstracta, más progresista, característica del pensamiento reformista del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, después del Holocausto, este optimismo fue en gran parte destruido y el debate dentro del reformismo continúa hasta hoy. ¿Cómo hablar de una era mesiánica después de Auschwitz? Esta pregunta sigue abierta. El judaísmo conservador ocupa una posición intermedia. Se mantiene la expectativa tradicional del Mesías, pero los énfasis se desplazan, menos en la persona, más en el proceso y en la responsabilidad colectiva de la humanidad. El movimiento jasídico, especialmente sus diferentes ramas, aportó una dimensión mística al concepto del Mesías. El Mesías está presente en cada generación, en potencia, como una chispa. Si la generación es digna, esa chispa se encarnará. En consecuencia, la aproximación del Mesías depende de las acciones de las personas vivas, del cumplimiento de los mandamientos, de la profundidad de la oración. Cada persona lleva dentro de sí una partícula de esta tarea. Con toda la diversidad de estas interpretaciones, hay algo que las une. El Mesías es un evento futuro. Aún no ha ocurrido. Y su señal no será la fe, ni la experiencia espiritual personal, ni los testimonios de los seguidores, sino un cambio real en el estado del mundo. Real,
visible, medible. Esto nos lleva a uno de los puntos más complejos en el diálogo entre las dos tradiciones, al capítulo 53 de Isaías, conocido como el siervo sufriente o siervo del Señor. Precisamente este texto, la teología cristiana tradicionalmente lo considera una de las profecías más directas sobre Jesús. Precisamente este texto, el judaísmo lo interpreta de manera completamente diferente. Y precisamente esta divergencia es el ejemplo más ilustrativo de cómo un texto puede dar lugar a dos lecturas irreconciliablemente diferentes. Citamos las líneas clave. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para un cristiano, esta descripción es casi un informe taquigráfico de la pasión. Un varón de dolores, herido por los pecados ajenos, cuyas llagas nos sanan. Los primeros cristianos recibieron este texto como una indicación directa sobre Jesús, y esta percepción se arraigó tanto en la tradición que para muchos lectores modernos la conexión parece evidente. ¿Qué dice el judaísmo? En primer lugar, atendamos al contexto. Isaías es un libro de profecías del siglo VIII a.C. En esa época, el pueblo de Israel atravesaba un período histórico difícil. El capítulo 53 forma parte del llamado Libro de la Consolación, capítulos 40 a 55, escrito, según varios estudiosos, durante el exilio babilónico o en vísperas del mismo. ¿Quién es el siervo del Señor en el contexto de este libro? En la tradición judía, el siervo del Señor en Isaías es una imagen colectiva. Es el pueblo de Israel en su sufrimiento entre las naciones. El pueblo fue despreciado y desestimado en el cautiverio, en la diáspora, entre imperios poderosos. Cargó con un castigo que otras naciones percibían como señal de rechazo divino. Pero en la visión profética, precisamente este sufrimiento del pueblo sirve de testimonio, y al final, Dios enaltece a su siervo. Esta lectura no es forzada. En el propio libro de Isaías, el pueblo de Israel es llamado directamente siervo del Señor en varias ocasiones. Isaías capítulo 41. Tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí. Isaías capítulo 44. Recuerda esto, Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo. Hay varios pasajes así. Y a esta luz, el capítulo 53 se lee como la culminación del mismo tema, el sufrimiento del pueblo y su futura vindicación. Además, el judaísmo llama la atención sobre la gramática. En el texto hebreo original, algunos verbos del capítulo 53 están en tiempo pasado. Esto muestra que el profeta describe algo ya sucedido o inevitable como algo evidente, un recurso habitual de la profecía bíblica. Pero esto no encaja con la descripción de un hombre futuro que vendría 7 siglos después. Este texto es uno de los más estudiados en la erudición bíblica mundial. Existen cientos de monografías dedicadas exclusivamente al capítulo 53 de Isaías, y la comunidad académica, que en general procura trabajar sin preferencias confesionales, reconoce mayoritariamente: este texto admite ambas lecturas. Ninguna de ellas es inequívocamente incorrecta desde el punto de vista textual. Es una conclusión honesta, y esto es quizás lo más importante que puede decirse sobre todo este debate. No se trata de que un lado lea y el otro no sepa. Se trata de que las premisas de partida configuran lo que uno ve en el texto. Si uno se acerca a Isaías con la convicción de que Jesús es el Mesías, verá en el capítulo 53 su descripción. Si uno se acerca con la convicción de que Israel es el siervo del Señor, verá al pueblo. El texto no fuerza ninguna conclusión, invita a la interpretación, y cada tradición interpreta dentro de su propio sistema. La teología cristiana, a su vez, señala: en el capítulo 53 los pronombres cambian, él y nosotros. ¿Quién dice nosotros?
el pueblo que reconoce su error al rechazar al Mesías. Si Él es Israel, ¿quién es nosotros? Esta tensión gramatical es objeto de una discusión centenaria. Los teólogos cristianos también señalan que el texto habla de redimir los pecados ajenos, no de un castigo propio. ¿Puede un colectivo cargar con el castigo de otro colectivo? El judaísmo responde: en los textos proféticos, el sufrimiento de Israel es percibido por otras naciones como incomprensible e inmerecido, y precisamente esta incomprensión por parte de otros pueblos es parte de la narrativa. La discusión continúa. Es importante entender esto, no para igualar todas las interpretaciones, sino para que el debate deje de ser una guerra y se convierta en una conversación. Detengámonos un instante y volvamos al punto de partida. 2 personas, un libro, 2 conclusiones. Ya hemos analizado lo que los separa. Diferentes premisas hermenéuticas, diferentes criterios sobre el Mashiach, diferentes entendimientos de lo que significa el cumplimiento de la profecía. Pero hay algo más que vale la pena decir claramente. El debate sobre Jesús como Mashiach no es un debate sobre si fue un buen hombre o un maestro sabio. Muchos pensadores judíos a lo largo de la historia, y especialmente en el siglo XX, han escrito con respeto sobre Jesús como un sabio judío, una figura que encaja orgánicamente en el contexto de su época. Martin Buber, el gran filósofo judío del siglo XX, llamó a Jesús su hermano. No era un reconocimiento teológico de su mesianismo, sino un reconocimiento de la dimensión espiritual de su persona. El debate es precisamente sobre la cuestión concreta. ¿Es Jesús el Mashiach en el sentido establecido por los profetas del Tanaj? Y la respuesta del judaísmo permanece invariable. No, porque los criterios no se cumplieron. No es una respuesta personal ni emocional. Es una respuesta metodológica. No hay resultado. No hay confirmación. Así funciona el sistema. Y aquí vale la pena plantear una nueva pregunta. ¿Qué dice exactamente el judaísmo sobre cómo debe ser el Mashiach? De forma positiva, no solo por oposición. ¿Qué imagen vive en la tradición judía no como negación de lo ajeno, sino como expectativa propia? ¿Qué esperan exactamente los judíos? No qué rechazan, sino qué quieren ver. Ahora hablemos de lo que el propio judaísmo dice sobre los signos del Mashiach, de forma positiva, no por oposición. Porque el judaísmo no solo responde no a los candidatos históricos. Conserva una concepción detallada de lo que exactamente ocurrirá. Maimónides, el Rambam, una de las figuras más autorizadas en la historia intelectual judía, filósofo y legislador del siglo XII, sistematizó las concepciones sobre el Mashiach en su principal obra legislativa, la Mishneh Torah. Sus formulaciones se volvieron canónicas para la mayoría de las corrientes ortodoxas. Maimónides escribe: si surge un rey de la casa de David que estudia la Torá y cumple los mandamientos, como David su padre, según la Torá escrita y oral, y persuade a todo Israel a seguirla, y la fortalece, y libra las guerras del Señor, este es aquel de quien se puede presumir que es el Mashiach. Si realmente hace todo esto, y vence a todos los pueblos circundantes, y construye el templo en su lugar, y reúne a los dispersos de Israel, este es verdaderamente el Mashiach. Obsérvese la estructura de este juicio. Maimónides dice: si alguien hace tal y cual cosa, se puede presumir. Si realmente logra el resultado, eso es la confirmación. Es una premisa epistemológica fundamentalmente distinta a cree y serás salvo. Es una exigencia de resultados verificables. Primero la observación del proceso, luego la comprobación del resultado. No la proclamación previa, sino la constatación a posteriori. Y esta es la esencia. Maimónides incluye expresamente en su texto la siguiente observación: si comenzó a hacer todo esto, pero no lo terminó, si murió o no alcanzó el éxito completo, entonces está claro que no era aquel que prometió la Torá. Esto fue dicho por Maimónides en el contexto de la discusión sobre candidatos mesiánicos históricos y es aplicable a cualquier caso. No es crueldad ni cerrazón.
Es la lógica de un sistema que valora la realidad por encima de la convicción. El judaísmo dice: estoy dispuesto a reconocer al Mashiach cuando vea el resultado, no por incredulidad o terquedad, sino porque así está establecido el criterio en las fuentes. Maimónides hace otra observación importante que a menudo se pasa por alto. Escribe que no debe pensarse que en los días del Mashiach cambiarán las leyes de la naturaleza o el orden mundial. No, el mundo seguirá su curso. La diferencia será que Israel volverá a ser independiente y el conocimiento de Dios se difundirá. Ninguna catástrofe apocalíptica, ningún fin del mundo físico, solo el establecimiento de un orden justo dentro de la historia ordinaria. Esta es una formulación de importancia fundamental. Maimónides polemizaba con quienes buscaban un Mashiach místico, sobrenatural. Decía: todo ocurrirá dentro de las leyes ordinarias de la naturaleza y la historia. El Mashiach es un líder excepcionalmente sabio, recto y talentoso, pero no un hombre con poderes mágicos ni un ser sobrenatural. Esto es importante, porque es precisamente a esta normalidad a la que apunta el judaísmo cuando dice: nos importa el resultado, no la persona. Esto difiere mucho de esa imagen apocalíptica de la segunda venida que existe en parte de la tradición cristiana, con fuego, juicio, fin de este mundo y comienzo de uno nuevo. Aunque, para ser justos, también dentro del cristianismo existen conceptos escatológicos muy diversos, desde un reino milenario literal hasta lecturas puramente simbólicas de lo apocalíptico. Pero en el judaísmo, la imagen dominante es precisamente la maimonidea. La era mesiánica no es el fin del mundo, sino su reparación. En hebreo se llama Tikkun Olam, literalmente, reparación del mundo. El mundo no será destruido y reemplazado por uno nuevo, será reparado desde dentro. Es una imagen del futuro fundamentalmente distinta al apocalipsis como catástrofe. Es un apocalipsis como revelación, como llegada a su meta sin ruptura con la historia. Esta imagen es una de las más influyentes en el pensamiento judío, y tiene consecuencias prácticas. Si el mundo puede y debe ser reparado, entonces cada acción buena del hombre acerca esa reparación. Cada injusticia que uno elimina es una contribución al Tikkun Olam. Cada enfermo al que se ayuda, cada hambriento al que se alimenta, cada disputa que se resuelve en paz. La responsabilidad del hombre ante el mundo no se anula por la espera del Mashiach. Al contrario, el hombre mismo es un instrumento de esa reparación. Esto diferencia fundamentalmente la ética judía de los sistemas en los que el centro es la salvación por la fe. En el judaísmo, la salvación no es la cuestión principal. La cuestión principal es cómo vivir correctamente aquí y ahora. Precisamente por eso el judaísmo enfatiza tanto la práctica, el cumplimiento de los mandamientos, las acciones, no las creencias, como el centro de la vida religiosa. Y esto está directamente relacionado con la actitud hacia el Mashiach. En el judaísmo no se puede esperar al Mashiach pasivamente, cruzado de brazos a la espera de la salvación. Se puede y se debe esperarlo activamente, haciendo el mundo mejor, acercando la realidad en la que su llegada sea posible. Esta esperanza transforma a quien espera. No le quita responsabilidad, se la aumenta. Aquí conviene recordar otro episodio histórico que muchos desconocen. Entre los años 132 y 135 después de Cristo, estalló en Judea una rebelión contra Roma dirigida por Simón Bar Kokhba, uno de los rabinos más autorizados de su tiempo. Rabí Akiva declaró a Bar Kokhba el Mashiach. Fue sensacional. Un sabio vivo y reconocido llama Mashiach a un hombre concreto y vivo. La rebelión fue aplastada. Roma la reprimió con brutalidad, destruyó los restos de la población judía de Judea y prohibió a los judíos vivir en Jerusalén. Bar Kokhba murió. Rabí Akiva fue ejecutado. El templo no fue reconstruido. Las condiciones mesiánicas nuevamente no se cumplieron. Este episodio ocupa un lugar importante en la memoria religiosa judía.
Muestra: incluso el más grande de los sabios puede equivocarse al reconocer al Mashiach. Precisamente por eso el judaísmo exige no la proclamación, sino el resultado. El criterio no es la autoridad de quien reconoce, sino el hecho de lo ocurrido. Precisamente por eso el judaísmo enfatiza tanto la práctica, el cumplimiento de los mandamientos, las acciones, no las creencias, como el centro de la vida religiosa. Y esto está directamente relacionado con la actitud hacia el Mashiach. En el judaísmo, no se puede esperar al Mashiach pasivamente, cruzado de brazos a la espera de la salvación. Se puede y se debe esperarlo activamente, haciendo el mundo mejor, acercando la realidad en la que su llegada sea posible. Esta esperanza transforma a quien espera. No le quita responsabilidad, se la aumenta. Hemos llegado a un momento en el que hay que decir algo importante sobre el carácter mismo de este desacuerdo. El debate entre el judaísmo y el cristianismo sobre el Mashiach es uno de los debates teológicos más largos de la historia humana. 2 milenios, cientos de miles de textos, miles de millones de personas. Y, sin embargo, no es un debate entre la ignorancia y el conocimiento. Es un debate entre dos sistemas completamente desarrollados, cada uno de los cuales es internamente coherente. El cristianismo propone: los eventos mesiánicos no ocurrieron inmediatamente porque la misión del Mesías se divide en 2 etapas. La primera es redentora, interna, espiritual. La segunda es histórica, física, culminante. Esta es una solución teológicamente elegante que permite mantener unidas tanto la dimensión espiritual como la histórica. El judaísmo responde: el texto no contempla esta división. Si la división no está prevista, no se puede introducir para explicar lo que no ocurrió. Esto se llama preservar la falsabilidad del criterio. Ninguna de las partes es deshonesta en esta disputa. Ambas parten de sus propios textos, ambas aplican sus métodos, ambas llegan a sus conclusiones de manera coherente. Esto nos permite formular lo que quizás es la respuesta más precisa a la pregunta de nuestra investigación. ¿Por qué los judíos no esperan la segunda venida? Porque en su sistema de coordenadas, este concepto surgió como una solución a un problema que no existe en su tradición. El problema de las profecías no cumplidas tras un primer advenimiento reconocido. Si el primer advenimiento no es reconocido, la segunda parte de la ecuación simplemente no aparece. No es terquedad, no es ignorancia. Es una consecuencia lógica de criterios aplicados consistentemente. El judaísmo espera al Mashiach. Esta expectativa está viva. En las oraciones diarias, en la Amidá, la oración central del judaísmo que se recita 3 veces al día, hay varias bendiciones directamente relacionadas con la esperanza mesiánica. Una pide el restablecimiento de la justicia, como en los días de antaño. Otra, el retorno a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Una tercera, la aparición del retoño de David, el rey mesiánico. 3 veces al día, cada día, durante muchos siglos. En el Seder de Pesaj, la cena ritual en memoria del éxodo de Egipto, se pronuncia la frase Leshana Abaa bi Yerushalayim, el año próximo en Jerusalén. No es solo un deseo turístico, es una expectativa mesiánica expresada en forma ritual. Incluso para aquellos judíos que viven en Jerusalén hoy, esta frase sigue siendo relevante, porque no se trata solo de la ciudad, sino de la Jerusalén de la era mesiánica. El Shema, escucha Israel, es la confesión central del judaísmo. Dios es uno. Esta unicidad no es solo aritmética, sino cualitativa. Precisamente de ella surge toda la lógica mesiánica. Si Dios es uno y sus promesas son absolutas, entonces deben cumplirse. Es esta convicción en la absoluta fiabilidad de Dios la que alimenta la expectativa judía del Mashiach. No porque los judíos sean tercos, sino porque están convencidos. Dios no da promesas que no se cumplen. No es una expectativa académica, es una aspiración religiosa viva. Simplemente, el criterio para su cumplimiento es otro. Aquí se puede plantear una pregunta honesta que muchos hacen. ¿Y si el criterio en el judaísmo fue formulado
o endurecido después del primer siglo, incluyendo como reacción al cristianismo. Esta no es una opinión marginal. Algunos historiadores la sostienen. La respuesta es ambigua. En efecto, la literatura rabínica se formó en el mismo período en que el cristianismo primitivo definía sus dogmas, los primeros 4 siglos de nuestra era. Y ambas tradiciones se formaron en parte en diálogo y a veces en polémica entre sí. Diferenciar las posiciones originales de las agudizadas polémicamente en este período es difícil. Sin embargo, los criterios fundamentales del Mashiach, fin de las guerras, reunión del pueblo, paz mundial, el templo, ya están presentes en los propios textos proféticos que fueron escritos mucho antes del primer siglo. No es una invención de los rabinos en respuesta al cristianismo. Es lo que siempre estuvo en el texto. Simplemente la tradición cristiana propuso una manera diferente de trabajar con ello. Y ahora, lo último que vale la pena decir. Esta disputa tiene no solo una dimensión teológica, sino también humana. Durante la mayor parte de la historia del diálogo entre el judaísmo y el cristianismo, este diálogo fue muy desigual. El cristianismo era la religión de la mayoría dominante. El judaísmo, la de una minoría, a menudo perseguida. En estas condiciones, la disputa teológica estaba envenenada por relaciones políticas y de poder. Los debates, que en teoría debían ser filosóficos, a menudo se celebraban bajo amenaza para la parte perdedora. Es importante recordar esto cuando hablamos de ¿por qué los judíos no aceptaron? La historia de este no aceptar no es solo la historia de una discusión teológica. Es la historia de personas reales en circunstancias reales que a menudo tomaron su decisión bajo una presión difícil de imaginar. En los siglos XX y XXI, la situación cambió. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, un evento que conmocionó a ambas comunidades y las obligó a reconsiderar la naturaleza de sus relaciones. Precisamente el Holocausto mostró a qué consecuencias puede llevar la retórica teológica sobre deicidas y pueblo rechazado. Cuando las cámaras de gas se volvieron realidad, las iglesias no pudieron evitar preguntarse, ¿no son acaso responsables de la atmósfera que hizo posible esto? El Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, aprobó el documento Nostra Aetate, en nuestro tiempo. En él, la Iglesia Católica rechazó oficialmente la responsabilidad colectiva de los judíos por la muerte de Jesús, lo que había sido fuente de persecuciones durante siglos. Fue un paso histórico que cambió el tono del diálogo. El documento también subrayó que el cristianismo surgió del judaísmo, que ambos comparten patriarcas comunes y que la herencia espiritual del judaísmo es la fuente de la que bebe el cristianismo. Desde entonces, han pasado décadas de diálogo interreligioso oficial. El Papa Juan Pablo II fue el primer pontífice en visitar la Gran Sinagoga de Roma y llamó a los judíos hermanos mayores en la fe. El Papa Benedicto XVI visitó el memorial de Yad Vashem en Israel. El Papa Francisco rezó ante el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Hoy, los encuentros teológicos entre rabinos y teólogos cristianos ocurren regularmente. Todavía no resuelven los desacuerdos fundamentales, y quizás nunca lo harán. Pero la conversación se ha vuelto diferente, más honesta, más respetuosa, más dispuesta a reconocer que la otra parte tiene bases serias para su posición. Este es el marco correcto para entender nuestra pregunta. ¿Por qué los judíos no esperan la segunda venida? No es una pregunta con una respuesta simple. Es una pregunta que abre un mundo enorme de diferentes lecturas, diferentes sistemas de significado, diferentes maneras de ser fiel al texto. El judaísmo lee a los profetas y ve la expectativa de eventos históricos concretos que aún no han ocurrido. Esta expectativa está viva, personalizada en la oración diaria, integrada en la estructura de la vida y el pensamiento judío. Ninguna generación de judíos en los últimos 20 siglos ha vivido sin esta expectativa. Sobrevivió la destrucción del templo, las persecuciones medievales, el Holocausto. No se debilitó,
se transformó, acumuló nuevos significados, pero está viva. El cristianismo lee a los mismos profetas y ve eventos que comenzaron con la primera venida y culminarán con la segunda. Esta expectativa también está viva, en la liturgia, en los credos, en las oraciones por el retorno. 20 siglos después, todavía resuena en cada servicio dominical. Dos expectativas, un libro, dos mundos construidos sobre él. Este hecho no es una tragedia ni un callejón sin salida. Es una de las demostraciones más asombrosas de cómo un texto puede nutrir varias tradiciones simultáneamente, dando a cada una algo auténtico, siempre que la conversación entre ellas permanezca honesta. Precisamente esta honestidad es lo principal que exige esta conversación, no la victoria, no la capitulación, sino la disposición a mirar a la otra persona y entender. Él lee el mismo libro, simplemente ve en él algo diferente y tiene bases para ello. Bases que se formaron a lo largo de 20 siglos de pensamiento serio, oración profunda, a través de la experiencia de catástrofes y renacimientos, a través de preguntas que no tuvieron respuestas fáciles. El respeto por este camino no es debilidad ni renuncia a la propia posición, es simplemente honestidad. Dos personas, un libro, dos mundos. Y quizás una pregunta que ambas tradiciones se hacen genuinamente. ¿Qué significa vivir en espera? La espera moldea a quien espera. Quien espera al Mashiach como alguien que aún no ha venido, construye una vida diferente a quien espera el retorno. Y ambos esperan. Ambos están convencidos de que la historia aún no ha terminado. Ambos creen que lo mejor está por venir. En esta espera común, quizás, está el lugar donde la conversación puede comenzar de verdad. Esta conversación sobre dos tradiciones, dos lecturas, dos expectativas, no termina aquí. Continúa cada vez que un cristiano abre el Antiguo Testamento y dé en él a Jesús. Continúa cada vez que un judío lee la misma profecía y dé en ella al Mashiach que aún no ha llegado. El libro es uno. Los lectores, miles de millones. Y cada uno lleva consigo una tradición forjada a lo largo de 20 siglos de pensamiento serio. Esto no es motivo de desprecio hacia la tradición ajena. Es motivo de respeto por la profundidad de la pregunta. ¿Por qué los judíos no esperan la segunda venida? Porque en el sistema de su tradición, la segunda es imposible sin una primera reconocida. Porque los profetas del Tanaj describieron condiciones históricas concretas, y estas condiciones no se cumplieron. Porque el judaísmo aplicó consistentemente este criterio a todos los candidatos a lo largo de 20 siglos y no hizo excepciones. Y porque el judaísmo mismo espera a su Mashiach, el Mashiach de los profetas, el Mashiach del linaje de David, bajo el cual las espadas finalmente se convertirán en arados. Esta expectativa está viva. Resuena 3 veces al día en cada sinagoga. Está tejida en la trama de la vida judía y no se va a ninguna parte.